Las articulaciones que más frecuentemente requieren trasplante son las de la cadera y las rodillas. Otras articulaciones que pueden ser reemplazadas son los hombros, las articulaciones de los dedos, los tobillos y los codos. Los trasplantes de rodilla o de cadera consisten en una cirugía de reemplazo articular en la que se extrae la articulación dañada y es reemplazada por una articulación artificial denominada prótesis. El motivo más frecuente para hacer este tipo de cirugías es aliviar el dolor causado por enfermedades articulares que restringe las actividades cotidianas de una persona. Estos reemplazos se practican el 90% de las veces en personas mayores de 60 años, pero existen casos de artrosis primaria en jóvenes o de displasia de cadera en niños que ameritan esta cirugía. Aunque este tipo de cirugías plantean algunos riesgos, cada vez más los pacientes obtienen mejores resultados y menos complicaciones, con notoria mejoría en la calidad de vida. Para conocer más sobre los trasplantes de cadera y de rodillas, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Piñeros, ¿en qué consisten los trasplantes de cadera y de rodilla? Bueno, ese es un procedimiento en el cual se realiza una sustitución de una articulación, en este caso cadera o rodilla, para el tratamiento definitivo para reemplazar una articulación que está dañada, enferma. ¿Y con qué se sustituye? Se sustituyen por elementos protésicos conformados por algunas aleaciones de metales biocompatibles con el organismo. Eso es todo. O sea, es un elemento artificial. Artificial. Ok, que va a reemplazar la función de la cadera De la articulación. de la rodilla. Doctor García, ¿y esta historia desde cuándo? ¿Hace cuánto tiempo que se están haciendo trasplantes de cadera y de rodilla? Bueno, lo primero que me gustaría es aclarar que no se trata de trasplantes. El término trasplante lo lleva a uno a pensar a colocar un órgano humano en lugar de otra estructura también humana. Ajá. Y realmente lo que hacemos es un reemplazo, es decir, reemplazamos una articulación humana deteriorada, dañada, por una articulación artificial, Okay. constituida, como decía el doctor Piñeros, por elementos metálicos, por plásticos y por otros materiales que han venido desarrollándose en el curso de la historia. La historia de los reemplazos articulares es bien larga, empieza desde, pues, como toda la historia de la medicina, pero inicialmente para reemplazar la articulación se emplearon elementos biológicos, se utilizó tejidos obtenidos del cerdo que se interponían en la cadera principalmente y que por supuesto iban al fracaso porque se presentaban infecciones, reacciones y se fue progresando. Llegó un momento en que se empezó a utilizar otros elementos como el marfil que se empleó en alguna época, el vidrio, se empleó un vidrio especial que también era muy frágil y se rompía y hacia 1920 más o menos Smith Peterson, un ortopedista, fue el que introdujo el metal para reemplazar la cabeza del fémur en la cadera. Pero el salto importante tecnológico sucede con un ortopedista británico, el doctor John Charley, que hacia 1950 aporta dos cosas muy importantes, que son el cemento óseo, que es un polímero con el cual se pegan las prótesis al hueso, los metales y los plásticos, que hasta ese momento no existía y que por supuesto hacía que las prótesis quedaran bailando dentro de la articulación y empezaban a doler y no daban la función deseada. Este fue un aporte del cemento y el otro es que encontró unos materiales que le daban una buena movilidad a la cadera, disminuían la fricción entre los elementos, que hasta ese momento la fricción era grande, entonces no daba la movilidad que se quería y al tener una alta fricción la prótesis se aflojaba. El doctor Charley aportó entonces estos dos elementos que le dieron realmente un avance grandísimo y de ahí para hasta nuestra época
digamos que los modelos de Charlie son los que siguen haciéndose con modificaciones. En este momento tenemos pues procesos metalúrgicos más desarrollados que brindan materiales de mayor duración, de menos peso, de menos reacción en el organismo, porque algunos de estos materiales producen reacción orgánica. Entonces se han desarrollado otros elementos que tienen menos reacción. En el desarrollo del reemplazo articular hubo un momento en el que para solucionar el problema del dolor ni siquiera se reemplazaba la articulación, sino que lo que hacía era quitarse la cabeza del fémur, con lo cual aliviaba el dolor. Pero pues por supuesto se perdía función y vino entonces la idea de reemplazar la cabeza humana de hueso y de cartílago por una de metal y plástico, que es lo que hacemos actualmente. Doctor Piñeros, ¿cuáles son los reemplazos que se pueden llevar a cabo en una persona? Bueno, en la actualidad las articulaciones que más se reemplazan son la cadera y la rodilla. Pero siguiendo en orden, se reemplazan también el hombro, el codo, la articulación del tobillo, la muñeca y algunas veces las articulaciones metacarpofalángicas. O sea, aquellas pequeñas articulaciones de la mano. Sobre todo de la mano. Ajá. ¿Verdad? Y para cada tipo de reemplazo hay diferentes tipos de modelos y de prótesis que varían en su diseño geométrico y de materiales. Muy bien. Doctor García, ¿y cómo sabe uno que una persona está requiriendo un trasplante? ¿Cuándo se sabe eso? La principal indicación o necesidad para hacer un reemplazo articular es el dolor. Cuando uno ve un paciente con dolor de una articulación, cualquiera que ella sea, pues además de examinarlo clínicamente, de mirar cómo está su movilidad, cómo está la musculatura, recurre también a la radiografía o incluso a otros exámenes de imágenes. En la radiografía podemos ver cuál es el estado de la articulación. La principal causa del dolor en las articulaciones es la artrosis. La artrosis es el desgaste del cartílago de una articulación. Esto viene con la edad principalmente, aunque hay también algunos otros factores que llevan al desgaste de una articulación. Cuando la articulación se va gastando, va produciendo dolor. Cada vez el dolor va siendo mayor y va produciendo mayor problema. Si es una articulación como la cadera o la rodilla, va produciendo cojera. Entonces, sabemos que un paciente necesita un reemplazo cuando el dolor no se puede controlar con otros métodos como medicamentos, fisioterapia, uso de bastón y algunos otros elementos como infiltraciones articulares que se emplean a veces, sobre todo en rodilla. Se utilizan algunas sustancias que aumentan la movilidad de la rodilla. Cuando todos estos métodos fracasan, está indicado el operar el paciente, hacerle un reemplazo que indudablemente le quita el dolor y le mejora su calidad de vida. Y le mejora la función. Y le mejora la función. Doctor Piñeros, ¿cuál es la población que está más expuesta a sufrir deterioro articular que lleva a reemplazo? Bueno, como bien lo mencionaba el doctor García hace un momento, con los años se produce el deterioro normal de las articulaciones, o sea, la población de la tercera edad, los adultos mayores, son los pacientes que están sometidos a mayor número de reemplazos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otras entidades que pueden llevar a la necesidad de utilizar un reemplazo articular. Incluso en gente joven. En gente joven. ¿El cáncer es una de ellas? Los tumores, claro que sí. Ajá. Doctor García, y digamos, aparte de estas enfermedades que podríamos llamar catastróficas, ¿cómo pudiera uno prevenir el avanzar hasta el punto de requerir un reemplazo de cadera o rodilla, que son los más comunes? Bueno, teniendo en cuenta que la principal causa es la artrosis, pues tendríamos que enfocarnos en cómo prevenir la artrosis. Prevenir la artrosis no es del todo posible, pero sí hay algunas recomendaciones o medidas que pueden disminuir la progresión de una artrosis, porque la artrosis viene con los años y pues inevitablemente el organismo humano sufre un deterioro. Claro. Hay factores genéticos, hereditarios, que hacen que las personas tengan mayor probabilidad de sufrir artrosis que otras, pero hay factores importantes como el peso.
El sobrepeso es un factor muy importante para que una articulación que está diseñada para cargar determinada cantidad de peso, en el sobrepeso pues se va a ver duplicada o triplicado su trabajo y a mayor trabajo, mayor desgaste. Entonces una de las cosas que se recomienda es el control del peso, se recomienda el reducir o el modular ciertas actividades, por ejemplo, el subir escaleras, el utilizar rampas o pisos irregulares. Se utiliza el bastón porque el bastón le quita trabajo a una articulación y con esto reducimos el desgaste. Hablando del desgaste, hay otras entidades como la displasia de cadera que también predispone a la artrosis. La displasia es una de malformación, digamos, de la cadera en donde falta el desarrollo adecuado y que debe tratarse idealmente en la infancia, pero que en nuestro medio de salud muchas veces llega a la edad adulta todavía con la displasia. Podemos hacer cirugías antes de que se presenten esos desgastes importantes y con eso podríamos prevenirla. En otros casos, como la artritis reumatoidea o la artritis gotosa u otro tipo de artritis, pues hacer el tratamiento farmacológico adecuado va a reducir el desgaste y el deterioro y en esa forma se puede prevenir la cirugía. Las cirugías de reemplazo articular tienen una historia larga, como en muchas ramas del conocimiento, con experimentación, fracaso, cambios de tecnología. Y en la radiografía vemos cambios de artrosis que están comenzando, o sea, una artrosis incipiente. Lo ideal en el tratamiento de la artrosis es establecer algunas medidas que puedan frenar en alguna forma el proceso de desgaste. Esto no siempre es posible, pero sí hay algunas medidas como el control del peso, como el evitar actividades, detectar deformidades anatómicas que uno pueda corregir. Ya vamos a empezar por la prótesis de cadera, que está formada por una copa de metal y que va fija con tornillos, o en otras ocasiones esa copa se fija con un cemento, con un polímero, el cual pega la copa al hueso. Este hueso en acrílico es una muestra de cómo es el hueso fémur, constituido por la cabeza, que es esta bola, el cuello, los trocánteres y la diáfisis del fémur. Cuando la cabeza se ha gastado, incluso se pierde su forma esférica, lo que hacemos en la cirugía es con una sierra especial cortar la cabeza humana, la cabeza de hueso y cartílago ya dañados, y reemplazarla por esta cabeza de metal. Y se va a articular, como ya lo vimos, con la copa del acetábulo. En la rodilla, lo que hacemos es cambiar el hueso y el cartílago de la parte del fémur por esta parte metálica que remeda a la anatomía normal. Estos se llaman los cóndilos. Y en la parte de la tibia, que es la que se articula, reemplazamos también el hueso y el cartílago por este metal y este plástico. Y tenemos una prótesis total de rodilla que le permite al paciente aliviarse del dolor y recuperar la movilidad y la funcionalidad. Doctor Daniel, cualquiera que haya sido la causa, el paciente tiene que operarse, tiene que hacer su reemplazo. No. ¿Cómo es la recuperación después de una cirugía? Primero, respecto a la primera pregunta, no todo desgaste articular es igual a cirugía. Reemplazo. Okay. Quien indica la cirugía es el paciente. Okay. El paciente, como decía el doctor García, el dolor es lo que lo lleva a consultar, y cuando el dolor no se puede controlar por medidas no farmacológicas o terapéuticas, ahí se le plantea la posibilidad del reemplazo articular. ¿Cierto? La segunda pregunta, ¿cuál era? Y la segunda es, una vez que esto lleva a cirugía, ¿cómo es la recuperación? Bueno, el paciente... ¿No toma demasiado tiempo? ¿Cómo es? No, los pacientes, si todo va bien, al segundo día ya se están sentando en la cama, están dando sus primeros pasos en el caso de reemplazos de cadera y rodilla. El paciente se hospitaliza preferiblemente un día antes, y ya la cirugía, dependiendo del caso, dura 1 o 2 horas en casos sencillos. Y ya en el primer día postoperatorio se anestesia al paciente para que se siente en la cama y dé sus primeros pasos.
Desde el día siguiente. Desde de el la día cirugía. siguiente el paciente ya se Ya está da sus sentando primeros y da pasos. sus Qué bien. primeros pasos. Y se inicia el programa de fisioterapia, que es individual para cada caso. Esperamos que si va todo bien, el segundo o tercer día el paciente sale al domicilio a su casa y continúa el plan de fisioterapia domiciliaria intrainstitucional aproximadamente durante un mes, que lo sigue continuando para una recuperación completa al tercer mes. Supremamente rápido. Supremamente rápido. Doctor García, y una vez que se hace una intervención de esta naturaleza, por ejemplo en cadera, ¿cuál es el pronóstico? ¿Este paciente va a estar bien cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a soportar esa prótesis, el trabajo al que se somete? Bueno, sí, dos cosas. La primera, una prótesis, lo entendemos, no es una articulación humana, no es una articulación biológica. Una prótesis tiene un tiempo de duración determinada, es decir, va a estar sometida a un desgaste. El desgaste, la velocidad con la cual se desgasta una prótesis dependerá del uso que se le dé. Dentro del uso pues estará el peso del paciente, las actividades que desarrolla y en buena parte también los materiales. Sabemos que una prótesis está diseñada para quitar el dolor y mejorar la función. Pero un paciente con un reemplazo articular queda limitado para ciertas actividades. En general, no recomienda a uno que haga actividades deportivas de exigencia, que esté haciendo trabajos fuertes, pesados, como trabajos de campo, trabajos de construcción, otro tipo de trabajos que exigen mucho de la articulación y de todo el cuerpo humano. Las prótesis no están diseñadas para eso. Con un buen uso, las prótesis están calculadas para durar entre 10 y 15 años. Por esta razón es que también preferimos o se prefiere colocar las prótesis en pacientes mayores y no en pacientes jóvenes, que primero les cambia mucho su ritmo de vida porque hay ciertas cosas que no van a poder hacer porque la prótesis no lo permite, y en segundo lugar van a estar sometidos a cirugías periódicas cada vez que la prótesis se va gastando. En promedio, entre 10 y 15 años en la duración de una prótesis. Okay. Doctor Daniel, ¿y qué complicaciones suelen presentar estas intervenciones de reemplazo articular? Afortunadamente las complicaciones son pocas. El índice de satisfacción del paciente es bastante alto. Los pacientes, más de la mitad del paciente se siente muy bien, muy contento después de haberse operado. El 35% restante se sienten contentos con alivio del dolor. Pero hay un margen pequeño del 5% que pueden haber complicaciones, como cuáles. Una infección es muy difícil porque requiere manejo antibiótico, múltiples cirugías para lavado, desbridamientos. Muchas veces se requiere cambio de prótesis o inclusive puede perder la prótesis, quedar con la extremidad balante y en casos más graves, pérdida de la extremidad. Se pueden producir fenómenos tromboembólicos que pueden pasar a veces desapercibidos o ser causales inclusive de la muerte. Es decir, que se produzcan trombos en las venas. En las piernas, que viajen a corazón, cerebro o pulmón y pueden llegar a ser letales. Ya. En un porcentaje pequeño el paciente puede persistir con dolor. Puede ser porque de pronto tenía otra causa del dolor, por ejemplo, problemas de columna, que no nos habíamos dado cuenta y persiste sea la causa del dolor. Problemas en la herida y a veces en el momento de la implantación de la prótesis se pueden producir lesiones de nervios, de arterias, ¿verdad? O fracturas de los huesos a los que estamos implantando. Entonces podríamos decir 95% de las veces el resultado es muy satisfactorio, Sí. se recupera función, se mejora el dolor y la duración de esta recuperación puede llegar hasta los 15 años. Doctor García, ¿qué mitos hay en torno al reemplazo de articulaciones? Usted que ve tantos pacientes. Bueno, el primer mito me parece que es algo que ya aclaramos, es la creencia de que lo que se va a reemplazar es con otra cadera u otra rodilla humana, tomada de cadáver, etcétera. Eso esa tecnología no la tenemos por lo menos hasta nuestros días. Ese es uno de los mitos.
Otro de los mitos que existe es que el reemplazo articular no se puede hacer en una persona muy viejita. Eso tampoco es cierto. Las personas mayores también sufren dolor, también tienen limitaciones y también tienen derecho a mejorar su calidad de vida, y por supuesto que los riesgos quirúrgicos son mayores en una persona de mayor edad por todo el deterioro y las enfermedades que pueda tener, pero realmente la prótesis y el reemplazo es factible colocárselo a una persona de edad, 90 años. Claro, y son ellas las que más lo necesitan. Las que más lo necesitan y se van a beneficiar, van a poder asumir otra vez una independencia, salir de la casa o dentro de la casa moverse, o sea, cosas, necesidades vitales, las pueden recuperar. Y una creencia también muy difundida, sobre todo en una época, era la de que las prótesis ocasionaban cáncer. En algún momento, cuando en el desarrollo y en la historia del desarrollo de la cadera se emplearon algunos metales, inicialmente se empleaban solo metales en lugar de plástico y otros, y se encontró que algunos metales sí pueden producir fenómenos cancerosos, pero definitivamente esos metales se desecharon, se dejaron de usar, y los metales que se emplean desde hace mucho tiempo hasta nuestra época no producen ningún problema cancerígeno. Sí se encontraron dentro de la historia en otra época, pero eso se desechó. Esos son los principales mitos. Y el otro, que algunos pacientes también tienen como la expectativa, la creencia de que con una prótesis pueden hacer todo tipo de actividades, y eso pues es importante aclararle que aunque es una excelente tecnología y, como se ha dicho, con unos muy buenos resultados, no es una tecnología que le vaya a permitir de todas maneras hacer lo que hace una persona con una cadera humana normal. Impone limitaciones, o una rodilla de todas maneras. humana normal, tiene sus restricciones. Doctor Daniel, ¿usted qué mensaje le daría al público que nos ve sobre los reemplazos articulares? Yo creo que lo principal es que nos cuidemos, ¿verdad? Yo creo que la prevención es lo más importante. Hay cosas, entidades que no podemos modificar, pero sí controlar los factores que sí podemos actuar sobre ellos, sobre todo el sobrepeso, ¿verdad? Y aunque, bueno, hay actividades recreativas que nos gustan, pero sí es claro que algunas actividades de alto impacto son malas para la articulación. Okay. Yo creo sobre todo que llevemos desde pequeños una vida sana. Okay. Y que en el momento en que toque hacerlo, no les dé miedo. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca, sobre todo para mejorar la calidad de vida. Doctor García, un mensaje final. Bueno, además de lo que dice el doctor Piñero, yo creo que teniendo en cuenta que en la cadera una de las principales causas es la displasia, creo que es bien importante que toda la población esté alerta y esté orientada a estar haciendo el examen clínico y radiográfico de los niños en sus etapas de los primeros meses, ojalá antes del año, es lo ideal, para detectar tempranamente una displasia y tratarla también oportunamente. Como dice el doctor Piñero, la vida sana, el control del peso y, bueno, estar periódicamente, acudir oportunamente también. Hay algunas artrosis que uno las puede tratar, como le digo, cuando existen estas alteraciones, puede uno tratarlas en otra forma antes de tener que llegar al reemplazo, que aunque es una buena tecnología, si hay otras formas, preservando la articulación humana, original, normal, es mejor hacerlo. Mejor dicho, la pieza original es lo mejor. Claro. Doctor Carlos García, doctor Daniel Piñeros, ustedes han sido muy, muy amables con nuestra audiencia el día de hoy. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.